Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro refugio para todo lo relacionado con series y hoy en particular, con esas joyitas turcas que te garantizan una buena dosis de risas. ¿Estáis listos para desconectar del estrés, de las preocupaciones, de esa lista interminable de tareas pendientes y simplemente reír a carcajadas? Porque yo sí. Hoy vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de las comedias turcas, esas que te atrapan desde el primer minuto con sus personajes entrañables, sus situaciones absurdas y, sobre todo, su capacidad de hacernos olvidar de todo. Vamos a explorar algunas de mis favoritas, esas que he visto una y otra vez y que siempre me sacan una sonrisa. Y no solo eso, también voy a daros algunos consejos para elegir la serie perfecta para vuestro estado de ánimo, porque no todas las comedias son iguales, ¿verdad? Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordaros que si os gustan las series, si os encanta descubrir nuevas historias y si queréis formar parte de esta comunidad de seriéfilos apasionados, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y dadle like a este vídeo si os gusta el tema de hoy. Vuestros likes y suscripciones son el combustible que alimenta este canal, así que os lo agradeceré muchísimo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. ¿Preparados para reír a carcajadas? Empecemos hablando de algo fundamental, que hace que una comedia turca sea tan adictiva. Yo creo que la clave está en la combinación perfecta de humor, romance, situaciones familiares complicadas y un toque de drama que le da profundidad a la historia. No se trata solo de chistes fáciles, sino de personajes con los que podemos identificarnos, que tienen problemas reales, pero que los afrontan con una actitud positiva y sobre todo con mucho sentido del humor. Además, hay algo en la cultura turca que se presta particularmente bien a la comedia. Quizás sea esa mezcla de tradición y modernidad, o quizás sea esa pasión desbordante que caracteriza a sus personajes. Sea lo que sea, funciona a la perfección. Una de las series que siempre recomiendo para empezar en este género es Erkenci o Pájaro Madrugador. La historia de Sanem, una chica inocente y soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can, es simplemente encantadora. Las situaciones cómicas que se derivan de la inexperiencia de Sanem, los malentendidos amorosos y la química innegable entre los protagonistas te aseguran un buen rato. Además, el paisaje de Estambul es precioso y la banda sonora es súper pegadiza. Os lo aseguro, vais a terminar tarareando las canciones durante días. Pero Erkenci es mucho más que una simple comedia romántica. Explora temas como la independencia femenina, la importancia de seguir tus sueños y el valor de la amistad. Sanem es un personaje que inspira, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo y que no tiene miedo de cometer errores. Y Can, bueno, Can es el jefe ideal, guapo, exitoso y por supuesto con un lado vulnerable que lo hace aún más irresistible. La serie también cuenta con personajes secundarios memorables, como los amigos de Sanem, que siempre están ahí para apoyarla, y los rivales de Can, que le ponen las cosas difíciles. Y no olvidemos el escenario, Estambul, una ciudad vibrante y llena de contrastes que añade un toque mágico a la historia. Otra opción que me encanta es No. 309. Esta serie tiene una premisa muy divertida. Lale, una chica que ha sufrido una decepción amorosa, es obligada por su madre a encontrar un marido. En una cita a ciegas conoce a Onur, pero por una confusión terminan casándose. La convivencia entre estos dos personajes tan diferentes es fuente inagotable de situaciones cómicas. Además, la serie explora temas como la familia, la amistad y la importancia de seguir tu corazón. Lo que hace especial a No. 309 es la forma en que aborda las relaciones familiares. La madre de Lale es un personaje muy fuerte, con sus propias ideas sobre cómo debe ser la vida de su hija. Pero Lale no está dispuesta a ceder a las presiones familiares y decide seguir su propio camino. Onur, por su parte, también tiene que lidiar con las expectativas de su familia, que lo presionan para que se case y tenga hijos. La serie muestra de forma divertida y realista los desafíos que enfrentan las jóvenes parejas que intentan construir su propia vida sin renunciar a sus raíces. Y por supuesto, la química entre Lale y Onur es explosiva. Sus constantes discusiones y reconciliaciones te mantienen enganchado desde el principio hasta el final. Si buscáis algo un poco más, digamos, alocado, os recomiendo By Yale o M.R. Room. Ozgur, un mujeriego empedernido, conoce a Ezgi, una chica que busca el amor verdadero. Ozgur decide darle consejos a Ezgi sobre cómo conquistar al hombre de sus sueños, pero como os podéis imaginar,
las cosas no salen exactamente como planeado. Esta serie es pura comedia romántica con situaciones exageradas, diálogos ingeniosos y una química explosiva entre los protagonistas. Prepárense para reír a carcajadas con las ocurrencias de Ozgur. By Jay es la serie perfecta para cuando necesitas desconectar de todo y simplemente reírte. Ozgur es un personaje irreverente y divertido, que no se toma nada en serio. Ezgi, por su parte, es una chica dulce e inocente que está harta de los hombres que no la valoran. La relación entre ellos es un choque de personalidades que da lugar a situaciones hilarantes. Pero detrás de la comedia, By Jay también es una historia sobre el amor propio y la importancia de ser fiel a uno mismo. Ezgi aprende a no conformarse con menos de lo que merece y Ozgur descubre que el amor verdadero no es lo que él pensaba. Y no olvidemos el vestuario de la serie, que es simplemente espectacular. Los looks de Ezgi son una fuente de inspiración para cualquier chica que quiera lucir a la moda y con estilo. Y hablando de comedias románticas, no puedo dejar de mencionar Kiral Kask o Amor de alquiler. Esta serie es un clásico del género y cuenta la historia de Defne, una camarera que acepta un peculiar trabajo, fingir ser la novia de Homer, un exitoso diseñador de zapatos, para evitar que se case con otra mujer. La relación entre Defne y Homer es un torbellino de emociones, con momentos divertidos, románticos y, por supuesto, llenos de tensión. Esta serie es perfecta para los que buscan una historia de amor con un toque de comedia y un final feliz garantizado. Kiral Kask es una serie que te engancha desde el principio gracias a su trama original y sus personajes carismáticos. Defne es una chica trabajadora y honesta que se ve envuelta en una situación que nunca imaginó. Homer es un hombre reservado y ambicioso que necesita desesperadamente una salida a un compromiso no deseado. La relación entre ellos evoluciona lentamente pasando de la desconfianza al cariño y finalmente al amor. La serie también cuenta con personajes secundarios muy bien construidos, como la abuela de Homer, una mujer astuta y manipuladora que está dispuesta a todo para conseguir lo que quiere, y los amigos de Defne, que la apoyan en todo momento. Y no olvidemos los zapatos de Homer, que son verdaderas obras de arte y que se convierten en un símbolo de su pasión y su creatividad. Pero ojo que no todos son comedias románticas. También hay comedias turcas que se centran en la familia y las relaciones interpersonales. Un ejemplo de esto es Çocuklar Duymaz o Que no lo oigan los niños. Esta serie, que ya tiene varias temporadas, sigue la vida de una familia turca moderna, con sus problemas, sus alegrías y sobre todo, sus costumbres. Los diálogos son muy ingeniosos y las situaciones son muy identificables, lo que hace que te sientas como si estuvieras viendo a tu propia familia en la pantalla. Çocuklar Duymaz es una serie que te hace reír y reflexionar al mismo tiempo. La serie aborda temas como la educación de los hijos, las diferencias generacionales, el papel de la mujer en la sociedad y la importancia de mantener viva la llama del amor en el matrimonio. Los personajes son muy realistas y te identificas con sus problemas y sus alegrías. Haluk y Meltem, los padres de la familia, son un matrimonio que lleva muchos años juntos y que ha aprendido a superar los desafíos de la vida en pareja. Sus hijos, Duygu y Emre, son dos adolescentes que están descubriendo el mundo y que tienen sus propias ideas sobre cómo vivir sus vidas. La serie también cuenta con personajes secundarios muy divertidos, como la vecina Usnu, un hombre chismoso y entrometido que siempre está al tanto de lo que pasa en el vecindario, y la amiga Gonul, una mujer independiente y moderna que le da consejos a Meltem sobre cómo mantener viva la pasión en su matrimonio. Ahora bien, ¿cómo elegir la comedia turca perfecta para ti? Pues depende de lo que estés buscando. Si necesitas desconectar por completo y simplemente reírte sin parar, te recomiendo una comedia romántica con situaciones exageradas y personajes carismáticos. Si prefieres algo más ligero y con un toque de drama, una serie familiar puede ser una buena opción. Y si buscas algo un poco más, digamos, diferente, puedes probar con una comedia que combine elementos de otros géneros, como el thriller o el misterio. Investigar un poco sobre la trama y leer las reseñas de otros espectadores puede ser de gran ayuda para encontrar la serie que mejor se adapte a tus gustos. También es importante tener en cuenta el tono de la serie. Algunas comedias turcas son más sutiles, con un humor más inteligente y diálogos ingeniosos. Otras, en cambio, son más directas con situaciones cómicas exageradas y personajes caricaturescos. Lo ideal es probar con diferentes series hasta encontrar una que se adapte a tu sentido del humor. Observar el tipo de humor que manejan los personajes y las situaciones puede darte una idea de si la serie te gustará o no.
Y hablando de probar, un consejo que siempre doy es que no os rindáis si el primer episodio no os convence del todo. A veces las series turcas necesitan un poco de tiempo para presentar a los personajes y establecer la trama. Dadle una oportunidad a la serie y ved al menos 2 o 3 episodios antes de decidir si os gusta o no. Os aseguro que muchas veces la recompensa vale la pena. Muchas series turcas tienen una trama que se desarrolla lentamente, por lo que es importante tener paciencia y darles una oportunidad para que te enganchen. Otro factor importante a tener en cuenta es la duración de los episodios. Las series turcas suelen tener episodios bastante largos, de 1 hora y media o incluso 2 horas. Si no tenéis mucho tiempo, podéis optar por ver un episodio por partes o buscar series con episodios más cortos. Algunas plataformas de streaming ofrecen la opción de acelerar la velocidad de reproducción, lo que puede ser útil si quieres ver un episodio en menos tiempo. Y por último, pero no menos importante, no olvidéis activar los subtítulos. Aunque algunas series turcas están dobladas al español, la mayoría solo están disponibles con subtítulos. Al principio puede resultar un poco complicado, pero os aseguro que os acostumbraréis rápidamente y que incluso empezaréis a aprender algunas palabras en turco. Es una forma divertida de expandir vuestro vocabulario. Prestar atención a la pronunciación de las palabras en turco puede ser una forma entretenida de aprender el idioma. Pero quiero ir un poco más allá y hablar de un fenómeno que ha hecho que las comedias turcas sean tan populares a nivel mundial: el carisma de sus actores. Los actores y actrices turcas son conocidos por su talento, su belleza y su capacidad para conectar con el público. Nombres como Demet Özdemir, Can Yaman, Elçin Sangu y Bahar Arduç se han convertido en sinónimos de éxito y han conquistado los corazones de millones de fans en todo el mundo. Su naturalidad, su expresividad y su química en pantalla son factores clave para que las comedias turcas sean tan adictivas. Además, muchos de estos actores y actrices tienen una gran presencia en las redes sociales, donde comparten fotos y vídeos de su vida personal y profesional, lo que les permite estar aún más cerca de sus fans. El fenómeno fan alrededor de las comedias turcas es algo impresionante. Los fans organizan eventos, crean grupos de discusión en línea, escriben fanfics y hacen todo lo posible para demostrar su amor por sus series y sus actores favoritos. Es una comunidad muy unida y apasionada que comparte un mismo interés: disfrutar de las comedias turcas. Además de los actores y las tramas, otro aspecto que contribuye al éxito de las comedias turcas es la música. Las bandas sonoras de estas series son pegadizas y emotivas, y se convierten en un elemento clave para crear el ambiente adecuado en cada escena. Muchas de las canciones de las comedias turcas se han convertido en éxitos musicales y son tarareadas por fans de todo el mundo. La música es un lenguaje universal que conecta a las personas y que ayuda a transmitir emociones y sentimientos. En definitiva, las comedias turcas son una excelente opción para desconectar, reír a carcajadas y olvidarse de todo. Con sus personajes entrañables, sus situaciones absurdas y su capacidad de hacernos sentir bien, estas series son una verdadera joya. Así que ya sabéis, si estáis buscando algo nuevo para ver, dadles una oportunidad a las comedias turcas. No os arrepentiréis. Y quién sabe, quizás descubráis una nueva pasión. Y llegamos al final de este vídeo lleno de risas y recomendaciones. Espero que os haya gustado y que hayáis encontrado alguna serie que os llame la atención. Recordad que las comedias turcas son un universo enorme, con un montón de series diferentes para todos los gustos. Resumiendo brevemente, hoy hemos explorado el mundo de las comedias turcas, descubriendo qué las hace tan adictivas, recomendando algunas de mis favoritas y dando algunos consejos para elegir la serie perfecta para cada uno. Hemos hablado de Erkenci No. 309 by Jane Kiral Kask y Kokuklar Duymazn, pero hay muchísimas más opciones disponibles. Quiero agradeceros de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya servido de inspiración para descubrir nuevas series y sobre todo, para reír a carcajadas. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Cuáles son vuestras comedias turcas favoritas? ¿Tenéis alguna recomendación para mí? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras sugerencias. Y si habéis visto alguna de las series que he mencionado, contadme qué os ha parecido. ¿Os habéis reído tanto como yo? ¿Cuál es vuestro personaje favorito y por qué? ¿Qué otras comedias turcas recomendaríais a la comunidad? Compartid vuestras opiniones y experiencias.
Y por último pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y familiares y sobre todo, suscribiros al canal para no perderos ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones y risas aseguradas. Hasta la próxima, seriefilos. Y a reír se ha dicho. Que la risa os acompañe.